Nueva York. Diciembre de 1953. Los presidentes de las 6 mayores tabacaleras de los Estados Unidos se reúnen en el Hotel Plaza de Manhattan. El motivo es una crisis. Una investigación publicada ese año en el Journal of the American Medical Association ha establecido con claridad la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Las acciones de las tabacaleras caen. Los periodistas hacen preguntas. El Congreso empieza a moverse. En esa reunión del Hotel Plaza, los 6 presidentes toman una decisión que durante 30 años mataría a millones de personas. Deciden mentir. De forma organizada, financiada y sistemática. Bienvenido a Código Blanco. Suscríbete ahora. Esta es la historia de cómo una industria compró la ciencia, manipuló el debate público y retrasó 30 años la regulación que habría salvado millones de vidas. Todo documentado. Todo en los archivos. Porque en 1998 los perdieron. Esto es la conspiración del tabaco. Y esta es su historia completa. El mundo en que nació la conspiración. Para entender lo que ocurrió en el Hotel Plaza en diciembre de 1953 hay que entender el contexto. Hay que entender qué era el tabaco en América en ese momento. No como producto. Como institución. En 1953, fumar era una actividad completamente normalizada en todos los estratos de la sociedad americana. Las películas de Hollywood mostraban a los héroes fumando. Los médicos aparecían en anuncios de revistas recomendando marcas específicas de cigarrillos. Las enfermeras distribuían cigarrillos en los hospitales. Los soldados recibían cigarrillos como parte de sus raciones militares durante la Segunda Guerra Mundial. El tabaco había sido declarado producto esencial de guerra. Más del 40% de la población adulta americana fumaba en 1953. En algunos grupos demográficos, especialmente hombres de clase media y alta, la proporción era mucho más alta. Fumar no era un hábito marginal. Era parte del tejido social, del ritual de socialización, de la identidad de género masculina dominante de la época. La industria tabacalera era una de las más poderosas económicamente de los Estados Unidos. Y era también una de las que más gastaba en publicidad, en lobby político y en relaciones públicas. Tenía conexiones profundas en el Congreso, en los medios de comunicación y en las universidades a través de financiamiento de investigación. Y en ese contexto de poder y normalización, la ciencia empezó a decir algo que nadie quería escuchar. Los primeros estudios serios que relacionaban el tabaco con el cáncer de pulmón habían aparecido a finales de los años 40. El Dr. Ernst Winder y el Dr. Evarts Graham publicaron en 1950 en el Journal of the American Medical Association un estudio epidemiológico con 684 pacientes de cáncer de pulmón. El estudio era meticuloso. La metodología era sólida. Y la correlación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón era inequívoca. El estudio generó debate científico. Pero el debate científico tarda en llegar al público. Y la industria tabacalera, que tenía los recursos y la estructura para actuar más rápido que los científicos, empezó a trabajar. En 1953, el Dr. Winder fue más lejos. Realizó un experimento que era imposible de ignorar. Pintó alquitrán de tabaco concentrado, el residuo que queda cuando se filtra el humo del tabaco, sobre la piel rapada de ratones de laboratorio durante meses. En el 90% de los casos, los ratones desarrollaron tumores malignos. El experimento no era un estudio epidemiológico que podía ser cuestionado por problemas metodológicos, por factores de confusión, por la dificultad de establecer causalidad a partir de correlación. Era un experimento de laboratorio directo. Alquitrán de tabaco sobre piel de ratón. Tumores malignos en el 90% de los casos. Los periódicos cubrieron el estudio. Las acciones de las tabacaleras cayeron. Y los presidentes de las 6 mayores compañías decidieron reunirse en el Hotel Plaza de Manhattan para decidir qué hacer. Lo que sabían y cuándo lo sabían. Lo que hace que la historia de la conspiración del tabaco sea tan extraordinariamente documentada, a diferencia de muchas otras historias de encubrimiento corporativo, es que sabemos con precisión lo que los directivos de las tabacaleras sabían y cuándo lo sabían. Lo sabemos porque en 1998, como parte del acuerdo de resolución con los Estados americanos, las tabacaleras tuvieron que liberar sus documentos internos.
Y esos documentos internos son devastadores en su claridad. Los directivos de las tabacaleras leyeron los estudios de Winder y Graham cuando fueron publicados. Los encargaron a sus propios laboratorios. Y sus propios científicos internos llegaron a las mismas conclusiones, y en algunos casos antes, que los investigadores independientes. Los documentos internos de British American Tobacco, desclasificados en 1998, incluyen un memorándum de 1958 en el que el científico jefe de la compañía escribe a la dirección con una claridad que resulta casi insoportable sabiendo lo que ocurrió después. El memorándum dice, textualmente, que la evidencia de que fumar causa cáncer de pulmón es en ese momento tan fuerte que no puede ser ignorada. No podría ser más explícito. El científico jefe de una de las mayores tabacaleras del mundo escribió en 1958 que la evidencia era tan fuerte que no podía ser ignorada. La dirección respondió clasificando el memorándum como confidencial y contratando a la agencia de relaciones públicas más importante de Nueva York, Hill & Knowlton, para diseñar la estrategia de respuesta pública. Hill & Knowlton era, en 1953, la agencia de relaciones públicas más sofisticada y poderosa de los Estados Unidos. Su fundador, John Hill, era un maestro de la comunicación estratégica. Y lo que los directivos de las tabacaleras le encargaron en esa reunión del Hotel Plaza fue un problema específico. La ciencia decía que su producto mataba. ¿Cómo se gestiona eso públicamente? La respuesta que Hill & Knowlton desarrolló fue brillante en su perversidad. Y se convirtió en el manual que otras industrias usarían décadas después para gestionar sus propias crisis científicas. La estrategia tenía un nombre interno que aparece en los documentos, la controversia del tabaco y la salud. Y su núcleo era una idea simple pero extraordinariamente efectiva. Si no podían rebatir la ciencia porque la ciencia era sólida, podían crear la apariencia de que existía controversia científica donde en realidad no la había. Podían hacer que el debate público pareciera abierto cuando en realidad estaba cerrado. La Declaración Franca y el Instituto de Investigación. En enero de 1954, exactamente un mes después de la reunión del Hotel Plaza, los 6 presidentes publicaron un anuncio de página completa en 448 periódicos americanos. Era el mayor despliegue publicitario coordinado de la historia de la industria hasta ese momento. El anuncio se llamó Una declaración franca al público fumador. El título era en sí mismo una obra de arte de la comunicación estratégica. Honesta. Directa. Sin evasivas. Todo lo que la declaración en realidad no era. El texto decía que las tabacaleras tomaban muy en serio cualquier alegación relacionada con la salud de sus clientes, que financiarían investigación científica independiente de la más alta calidad para responder definitivamente a las preguntas planteadas, que los estudios publicados hasta la fecha eran preliminares e inconclusos, y que hasta que esa investigación no estableciera conclusiones definitivas, no había razón para alarma. Era una declaración que se presentaba como responsabilidad corporativa. Y era exactamente lo contrario. Para gestionar esa investigación prometida crearon el Consejo de Investigación Tabacalera, que años después fue rebautizado como Instituto de Investigación Tabacalera. La estructura era ingeniosamente diseñada para parecer lo que no era. Tenía un nombre que sonaba a institución científica independiente. Tenía un consejo asesor formado por científicos respetados en sus campos, algunos de los cuales genuinamente no sabían el papel que estaban jugando. Publicaba resultados en revistas científicas reales. Tenía un proceso de revisión por pares que parecía riguroso desde fuera. Pero su función principal no era investigar los efectos del tabaco sobre la salud. Era financiar investigaciones sobre otras posibles causas del cáncer de pulmón. Genética. Contaminación atmosférica. Exposición a radón. Factores laborales. Cualquier línea de investigación que pudiera crear ruido alrededor de la señal clara que apuntaba al tabaco. El objetivo no era descubrir la verdad. Era oscurecerla. Crear un ambiente donde el debate científico pareciera abierto y cualquier conclusión pareciera prematura. Y cuando alguno de sus propios investigadores, porque contrataban a investigadores reales que hacían ciencia real, llegaba a conclusiones que confirmaban el vínculo tabaco-cáncer, los resultados eran suprimidos. Los investigadores eran presionados para no publicar. Los contratos no eran renovados. Los estudios quedaban archivados.
Los documentos internos desclasificados muestran docenas de casos específicos en los que investigaciones, financiadas por la industria que confirmaban el vínculo tabaco-cáncer nunca fueron publicadas. Investigaciones que costaron millones de dólares y que produjeron datos que la industria no quería que existieran. En el registro científico público. Un memorándum interno de Philip Morris de 1969 resume la estrategia con una frase que se ha convertido en una de las más citadas de toda la historia de la manipulación corporativa. La duda es nuestro producto. Porque la duda es la mejor manera de competir con el cuerpo de hechos que existe en la mente del público en general. También es el medio para establecer controversia. La duda es nuestro producto. Manufacturada, empaquetada y vendida al público como si fuera ciencia. Los científicos comprados. La estrategia de la industria tabacalera no dependía solo de suprimir la ciencia propia. Dependía también de comprar científicos ajenos. De construir una red de voces científicas que pudieran aparecer en los medios, en los tribunales, ante el Congreso, para expresar dudas sobre el vínculo tabaco-cáncer. Los documentos internos de Philip Morris y British American Tobacco desclasificados en 1998 incluyen listas de científicos en todo el mundo que recibían pagos de la industria a través de intermediarios. Científicos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Asia. Pagados para publicar artículos cuestionando la solidez de las evidencias sobre el tabaco y el cáncer. Para aparecer en medios como voces de la duda científica. Para declarar ante tribunales como testigos expertos que el caso contra el tabaco no estaba probado. El sistema de pago era sofisticado y estaba diseñado para ser invisible. Los científicos no recibían cheques directamente de Philip Morris o British American Tobacco. Eso habría sido demasiado fácil de descubrir y demasiado fácil de atacar públicamente. En cambio, el dinero fluía a través de fundaciones intermediarias. Organizaciones con nombres que sonaban a instituciones científicas independientes, que en papel lo eran, pero que eran financiadas casi completamente por la industria tabacalera. Los científicos recibían becas de investigación de esas fundaciones. O eran contratados como consultores a través de despachos de abogados que trabajaban para las tabacaleras, con fees que no aparecían en ninguna publicación y que no tenían que declararse como conflicto de intereses porque, técnicamente el contrato era con el despacho, no con la tabacalera. Los científicos que participaban en el sistema eran de tipos distintos. Algunos eran científicos legítimos y respetados en sus áreas de especialización, áreas que no tenían nada que ver con la investigación del cáncer, que necesitaban financiamiento para sus propias investigaciones y que aceptaron, quizás sin entender completamente lo que estaban haciendo, argumentar sobre un campo donde no tenían experiencia real ni habían revisado la literatura. Otros eran especialistas en lo que los documentos internos llaman ciencia de defensa. Personas que habían desarrollado una habilidad específica, producir el tipo de artículo científico que parecía riguroso en la superficie, que podía ser publicado en revistas reales porque no era completamente fraudulento, pero que estaba diseñado para sembrar duda en las mentes de periodistas, políticos, jueces y miembros de jurado que no tenían las herramientas técnicas para evaluarlo críticamente. El nombre que los propios documentos internos usan para la estrategia central es manufacturar dudas. En inglés, manufacturing doubt. Era un término técnico dentro de la industria. Un servicio profesional. Algo que se encargaba, se planificaba, se ejecutaba y se facturaba. Y funcionó durante décadas con una efectividad extraordinaria. Los periodistas que intentaban escribir sobre el vínculo tabaco-cáncer se encontraban con una industria científica aparentemente dividida. Los políticos que intentaban regular el tabaco se encontraban con testimonios de científicos que cuestionaban la causalidad. Los jurados que debían decidir casos de responsabilidad civil se encontraban con expertos de ambos lados que parecían igualmente respetables. La ciencia era clara. El debate público parecía abierto. Esa brecha entre la realidad científica y la percepción pública fue el principal producto de 50 años de trabajo de la industria tabacalera. La nicotina y el diseño de la adicción. Uno de los aspectos más perturbadores de los documentos internos desclasificados, y uno de los que más claramente demuestran que la industria no era simplemente negligente sino activamente criminal en su comportamiento, tiene que ver con la nicotina. La industria sabía que la nicotina creaba adicción. No lo sospechaba. Lo sabía con precisión científica desde los años 60. Y no solo sabía que la nicotina era adictiva.
Usaba activamente ese conocimiento para diseñar sus productos de forma que maximizaran la dependencia de los consumidores. Los documentos internos de British American Tobacco de los años 60 describen investigaciones detalladas sobre los mecanismos neurológicos de la adicción a la nicotina, sobre cómo la nicotina activa los receptores de dopamina en el cerebro, sobre cómo se desarrolla la tolerancia y cómo el fumador necesita cada vez más nicotina para obtener el mismo efecto, sobre los mecanismos del síndrome de abstinencia que hacen que dejar de fumar sea tan difícil. Este conocimiento no se usó para reducir el contenido de nicotina de los cigarrillos y hacer que fueran menos adictivos. Se usó exactamente para lo contrario. Los investigadores internos trabajaron durante décadas en el control preciso de los niveles de nicotina en los cigarrillos para asegurar que cada marca entregara la cantidad óptima de nicotina para mantener la adicción. No demasiado poco, que reduciría la dependencia. No demasiado, que podría producir efectos negativos visibles. Exactamente la cantidad necesaria para que el fumador siguiera siendo un consumidor cautivo. También trabajaron en aditivos que potenciaban la absorción de nicotina. Sustancias que modificaban el pH del humo para hacer que la nicotina penetrara más fácilmente en el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Aditivos que hacían el humo más suave para reducir el rechazo inicial en fumadores nuevos, especialmente en adolescentes que empezaban a fumar, reduciendo la barrera de entrada al hábito. Todo esto estaba documentado en los archivos internos. Y todo esto era completamente incompatible con la posición pública de la industria, que negaba que la nicotina fuera adictiva y presentaba fumar como una elección libre e informada de adultos que podían dejar de hacerlo cuando quisieran. El Congreso Americano, 1994. El 14 de abril de 1994 es una fecha que aparece en cualquier historia seria de la salud pública americana como uno de los momentos más extraordinarios y más reveladores del siglo XX. Los presidentes de las 7 mayores tabacaleras americanas comparecieron ante el Subcomité de Salud y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. El representante que presidía la audiencia era Henry Waxman, demócrata de California, uno de los legisladores americanos que más consistentemente había intentado regular la industria del tabaco durante años. La sala estaba llena. Había cámaras de televisión. Los 7 presidentes se sentaron en fila ante el comité. Hombres de mediana y avanzada edad en trajes oscuros. Presidentes de empresas que combinadas facturaban decenas de miles de millones de dólares al año. Waxman les pidió que levantaran la mano derecha y prestaran juramento de decir la verdad. Los 7 lo hicieron. Después les hizo una sola pregunta. Una pregunta que había diseñado precisamente por su sencillez y por la imposibilidad de responderla, honestamente sin consecuencias devastadoras para la industria. La pregunta era, ¿creen ustedes que la nicotina es adictiva? Uno por uno, los 7 presidentes respondieron. No. No creo que la nicotina sea adictiva. 7 hombres. Bajo juramento. Ante el Congreso de los Estados Unidos. Diciendo que la nicotina no era adictiva. En ese momento, en los archivos internos de sus propias compañías, existían memorandos que describían en detalle los mecanismos de la adicción a la nicotina. Documentos que describían el control preciso de los niveles de nicotina en los cigarrillos para maximizar la dependencia. Documentos donde la palabra adictivo aparecía con total naturalidad en comunicaciones entre científicos y directivos. Documentos que algunos de los abogados de esas compañías ya sabían que existían y que en los años siguientes saldrían a la luz. Pero frente al Congreso, bajo juramento, los 7 dijeron que no. La imagen de los 7 presidentes levantando la mano derecha se convirtió en una de las más reproducidas de la historia de la mentira corporativa. Y la pregunta que planteaba era obvia. ¿Cómo es posible que 7 presidentes de empresas que tenían documentado internamente el carácter adictivo de la nicotina pudieran decir eso bajo juramento? La respuesta es compleja y reveladora. Parte de la respuesta es que los abogados de las compañías los habían preparado para usar una definición muy específica y muy estrecha de adicción que en teoría les permitía argumentar que su respuesta era técnicamente verdadera aunque sustancialmente falsa. La estrategia legal era fabricar una ambigüedad terminológica donde no la había científicamente. Parte de la respuesta también es que 50 años de manufacturar dudas habían creado dentro de las propias organizaciones una cultura de negación que hacía posible que directivos de alto nivel genuinamente compartimentalizaran lo que sabían y lo que decían públicamente.
Solo 4 de los 7 fueron eventualmente investigados por perjurio. Ninguno fue procesado. Ninguno enfrentó consecuencias penales por haber mentido bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos. El informante. En 1995, un año después de la comparecencia ante el Congreso, un hombre llamado Jeffrey Wigan tomó una decisión que le costaría casi todo. Wigan era vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Brown & Williamson, la tercera tabacalera más grande de los Estados Unidos. Era un científico real, con doctorado en bioquímica y biofísica. Había sido contratado por Brown & Williamson precisamente porque tenía las credenciales para liderar su división científica con legitimidad. Lo que había descubierto en su tiempo en la compañía era lo que los documentos internos de todas las tabacaleras también mostraban, pero que nunca había sido dicho públicamente por alguien con nombre y apellido desde dentro de la industria. Que la compañía sabía con certeza que el tabaco causaba cáncer. Que los niveles de nicotina eran manipulados deliberadamente para maximizar la adicción. Que se usaban aditivos que potenciaban la dependencia, incluyendo amonía, que modificaba el pH del humo para hacer que la nicotina llegara más rápidamente al cerebro. Que en reuniones internas los directivos usaban con total normalidad términos como adicción y dependencia que después negaban públicamente. Y que habían mentido al Congreso en 1994. Wigan lo sabía todo. Y había firmado un acuerdo de confidencialidad muy restrictivo cuando dejó la compañía que le impedía hablar de ello. A pesar de eso, se puso en contacto con los productores del programa 60 Minutos de la cadena CBS. El programa de investigación periodística más visto de los Estados Unidos. Y accedió a aparecer en cámara con su nombre y su cara. La entrevista fue realizada. El productor del segmento, Lovell Bergman, consideraba que era la historia más importante que habían producido. Pero los abogados de CBS se negaron a emitirla. La compañía estaba en proceso de ser adquirida por Westinghouse y sus abogados tenían miedo de que Brown & Williamson demandara a CBS por haber inducido a Wigan a violar su acuerdo de confidencialidad. Una demanda que potencialmente podía costar miles de millones de dólares y complicar la adquisición. CBS archivó la entrevista. Durante meses. Mientras tanto, Brown & Williamson lanzó una campaña de desprestigio contra Wigan que duró años. Contrató investigadores privados. Revisó todos los aspectos de su vida personal y profesional buscando cualquier elemento que pudiera usarse para atacar su credibilidad. Distribuyó dossiers sobre su vida privada a periodistas. Inició acciones legales contra él en múltiples jurisdicciones. Wigan perdió su trabajo. Perdió su seguro médico en el momento en que uno de sus hijos tenía una condición médica grave. Se divorció. Tuvo que mudarse con sus hijas a una casa pequeña mientras la campaña de desprestigio le convertía en un paria en la industria farmacéutica y científica. La entrevista finalmente fue emitida en febrero de 1996, cuando el caso era ya imposible de ignorar porque los documentos internos de las tabacaleras empezaban a salir a través de otros canales. La historia de Jeffrey Wigan se convirtió en un símbolo de lo que cuesta decir la verdad desde dentro de un sistema que no quiere que la verdad sea dicha. Y fue llevada al cine en 1999 por el director Michael Mann en la película El Informador, con Russell Crowe en el papel de Wigan y Al Pacino como el productor de 60 Minutos. La película fue nominada a 7 premios Oscar. Brown & Williamson cerró sus operaciones como marca independiente en 2004, absorbida por Reynolds American. El hombre que había destruido la carrera y la vida de Wigan para proteger una mentira corporativa nunca enfrentó ninguna consecuencia legal. El acuerdo de 1998 y lo que reveló. El 4 de noviembre de 1998, después de años de litigios en múltiples estados, las 4 principales tabacaleras americanas firmaron el acuerdo de resolución maestra con 46 estados de la Unión. Los otros 4 estados habían llegado a acuerdos separados anteriormente. El acuerdo era el más grande de la historia entre una industria y los estados americanos. Las tabacaleras acordaron pagar $206.000 millones a lo largo de 25 años para compensar los costos de salud que los estados habían asumido como consecuencia de las enfermedades causadas por el tabaco. Acordaron restricciones significativas en publicidad, especialmente la dirigida a menores de edad. Acordaron disolver el Consejo de Investigación Tabacalera y otras organizaciones de lobbying científico. Y acordaron liberar sus documentos internos.
La liberación de los documentos internos fue, en términos históricos, la consecuencia más importante del acuerdo. Porque reveló con una precisión y un detalle sin precedentes cómo funciona una conspiración corporativa para suprimir información científica que amenaza sus beneficios. Los documentos están hoy disponibles en la Universidad de California en San Francisco en una base de datos llamada Truth Tobacco Industry Documents. 80 millones de páginas. Acceso gratuito para cualquier persona con conexión a Internet. Es el archivo más completo que existe sobre cómo una industria compra ciencia, manipula el debate público y retrasa regulaciones que salvarían vidas. Lo que revelan, en su conjunto, es que durante 4 décadas la industria tabacalera ejecutó una estrategia coherente, coordinada y deliberada para suprimir la investigación propia que confirmaba el vínculo tabaco-cáncer y la naturaleza adictiva de la nicotina, financiar investigación externa diseñada para crear la apariencia de controversia científica, comprar científicos para que aparecieran como voces independientes de la duda, manipular el contenido de nicotina de los cigarrillos para maximizar la adicción, dirigir la publicidad específicamente a adolescentes para crear nuevos fumadores antes de que desarrollaran el juicio crítico para evaluar los riesgos, y mentir de forma sistemática a reguladores, legisladores, jueces y al público en general. Lo que el acuerdo de 1998 no hizo es igualmente revelador. No procesó penalmente a ningún ejecutivo. Los presidentes que mintieron bajo juramento ante el Congreso en 1994 nunca fueron juzgados por perjurio. Los científicos que fabricaron dudas de forma deliberada no enfrentaron ninguna consecuencia profesional o legal. Las agencias de relaciones públicas que diseñaron la estrategia de manipulación continuaron operando con normalidad. Las compañías pagaron $206.000 millones. Una cantidad que parecía enorme hasta que se calculaba como porcentaje de sus beneficios durante el periodo de encubrimiento. La multa era costosa pero no existencial. Era el precio de haber mentido durante 50 años. Y ese precio no incluía cárcel para nadie. El manual que sobrevivió al tabaco. La historia de la conspiración del tabaco no termina en 1998 con la liberación de los documentos. Termina, si es que termina, con la pregunta de qué ocurrió con el manual. Porque el manual no desapareció con la industria que lo había creado. Fue adoptado, adaptado y aplicado por otras industrias que enfrentaban sus propias crisis científicas. Los investigadores que estudiaron los documentos internos de las tabacaleras encontraron algo perturbador cuando comenzaron a analizar la estrategia de comunicación de la industria de los combustibles fósiles sobre el cambio climático. Los paralelismos eran demasiado exactos para ser coincidencia. Las mismas organizaciones de fachada con nombres que sonaban a instituciones científicas independientes. Los mismos científicos, en muchos casos literalmente las mismas personas que habían trabajado para las tabacaleras, apareciendo como voces de la duda sobre el consenso científico. Los mismos argumentos sobre la incertidumbre científica y la necesidad de más investigación antes de tomar medidas. La misma estrategia de financiar investigaciones sobre causas alternativas del fenómeno en cuestión para crear ruido alrededor de la señal. El Global Climate Coalition, la organización de lobby de la industria de los combustibles fósiles más activa en cuestionar el cambio climático, durante los años 90, fue fundada por ejecutivos que tenían vínculos directos con las estrategias de comunicación de la industria tabacalera. Naomi Oreskes y Eric Conway documentaron estos vínculos con detalle en su libro Merchants of Doubt, publicado en 2010. El título, Los mercaderes de la duda, era una referencia directa al memorándum de Philip Morris de 1969. La duda es nuestro producto. El tabaco fue el laboratorio donde se desarrolló y perfeccionó la técnica de manufacturar dudas como estrategia, para retrasar la regulación de productos que causan daño. El cambio climático fue la siguiente aplicación a gran escala de esa técnica. Y no fue la única. La misma estrategia fue aplicada por la industria del azúcar cuando la evidencia científica sobre su papel en la obesidad y la diabetes comenzó a acumularse. Por la industria del plomo cuando la evidencia sobre los efectos neurológicos del plomo en los niños amenazó sus productos. Por fabricantes de productos químicos cuando la evidencia sobre la toxicidad de sus compuestos llegó a los reguladores. El manual existe. Está documentado en 80 millones de páginas accesibles gratuitamente en Internet. Y sigue siendo usado. Cierre. 30 años de encubrimiento organizado. Millones de muertes que podrían haberse prevenido si la regulación hubiera llegado 30 años antes.
Un científico jefe que escribió en 1958 que la evidencia no podía ser ignorada y cuyo memorándum fue clasificado esa misma semana. 7 presidentes mintiendo bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos. 206.000 millones de dólares de multa. 0 procesamientos penales. 0 días de cárcel para nadie. Y la misma estrategia funcionando hoy en otros sectores. Eso es lo que no quieren que sepas. Que el manual existe. Que está documentado. Que tiene un nombre, manufacturar dudas. Y que ese nombre aparece textualmente en los documentos internos de las empresas que lo usaron. Y que sigue usándose porque funciona. Porque la brecha entre lo que la ciencia sabe y lo que el debate público percibe puede ser manufacturada deliberadamente por quien tenga los recursos para hacerlo. La próxima vez que escuches que la ciencia sobre algo importante está dividida, que existe controversia entre los expertos, que todavía necesitamos más investigación antes de actuar, hazte una pregunta. ¿Quién tiene interés en que la ciencia parezca dividida? ¿Quién se beneficia de la espera? Eso es lo que no quieren que sepas. Suscríbete a Código Blanco. Activa la campana. El próximo episodio, la Operación Ajax. El golpe de Estado de 1953 en Irán que la CIA organizó para derrocar al primer ministro democráticamente elegido del país y devolver el petróleo a las compañías occidentales. El principio de 70 años de consecuencias que llegan hasta hoy. Código Blanco. Lo que no quieren que sepas.